Ok, ahí vamos a hacer una cuestión. ¿Qué más? Aunque es de la clase pasada. ¿Cuál es la segunda clase? Y van a investigar sobre características químicas del suelo, características químicas del agua y características químicas del aire. No he investigado nada. Como les digo también, bueno, ustedes están en prepa, ¿cierto? Con los de la licenciatura batallo, que no batallé con ustedes. Sí, profe. No, y ya todavía se ofenden. Maestro, no nos enseñan. ¿A quién le encarga la tarea? No, pero debe chance de entregarse la hija y ya pasaron 15 días de la vez de entrega. ¿15 días? Lo más cercano. Lo más cercano que llega a la tarea, profe, ahorita que ya tienen los árboles plantados, te digo. Miren, yo quise ser claro para que me tuvieran tareas ahí y trabajos, pero me dijeron de que no, es mucho detalle y dije, bueno, entonces mejor te las encargo a la diputada. Chicos, tienen una máquina sobre una máquina en su mismo celular. Ahí dice capacidad de intercambio catiónico. No. Si te vas a una cuestión más de la física, si entran los cationes y los iones. Como química. Propiedades químicas del suelo. Es lo que me pareció. También dice pH, saturación de nutrientes. ¿Por qué? Dependiendo del tipo de suelo, habíamos dicho que había varios tipos de suelo. ¿Qué tipos de suelo había? Seco. Que tiene un nombre específico: arenoso, limoso. Arenoso, arcilloso, limoso y arcilloso. Ok, dependiendo del tipo de suelo, tiene cierta característica de pH, de acidez, de tipo de nutrientes que es más fácil. Y de eso va a depender que se pueda plantar en ellos, o si no son aptos para plantar. El limoso es el chido. Tiene las mejores características, pero también se va degradando en el caso del uso que se le vaya dando. Por eso también se le tienen que poner pesticidas o aditamentos, pero también al mismo tiempo lo terminas dañando. O sea, es una cosa con otra. Alargas un poco más el proceso, por eso se supone que no es lo mismo una agricultura controlada, pero por la cantidad de población pues se tiene que exigirle más al suelo. Por eso se modifican los alimentos. Sí, díganme. Por eso hay bueno, tierras que se llaman, que son tierras fértiles, tierras que es pura hierba, puro monte. No nos vayamos tan lejos, por decir, cuando pasa el Señor de tierra por las macetas, ¿cómo viene la tierra? Negra, tiene otro color, tiene más humedad y no es lo mismo que la tierra que encontramos, por decir, en el parquecito, que ya se ve más árida. Ese color oscuro significa que tiene buena cantidad de nutrientes. Entre más pálida sea el tipo de tierra, menos fértil es. Ahí va. Igual puede llegar a tener metales pesados. Es correcto. De hecho, la tierra por decir, ahorita aquí en Monterrey, contiene demasiados metales pesados, por eso no es tan apta para la cuestión agricultura. Nada más cierto tipo de plantas prosperan. Si se dan cuenta, ¿dónde está la zona citrícola de aquí de Monterrey? Citrícola. Porque realmente se producen nada más puros cítricos. Otro tipo de árboles o plantas no son tan fáciles de crecer. Es correcto. Porque son árboles que pueden mantenerse en ese tipo de tierra. Entonces, si queremos plantar árboles, bueno, más que nada las casas de la tierra está muy pálida y así. O sea, cuando si quieres plantar árboles en esa tierra hay que trabajarla. Tienes que echarle abono, cierto nutrimento o el tipo de zacate. Cuando compras todo el zacate, tienes que estar echando adicionales a la tierra para que se mantenga, porque si no se seca. De hecho, te das cuenta cuando te venden el zacate en rollo, incluso la tierra que trae abajo ese zacate de rollo está mucho más oscura. Entonces, por eso se injerta en la tierra y tienes que estar echando cosas para que se mantenga. Por eso no todos los tipos de plantas son dadas a crecer en ciertos entornos. Incluso hasta los árboles que te venden, que dicen no son árboles de aquí, pero por el tipo de árbol tiene más probabilidades de crecer. Por eso un ficus crece un poquito más fácil, un framboyán, ese tipo de árboles crecen más fácil en ese entorno, por el tipo de suelo y los nutrimentos que requieren.
pero fue lo que usted comentó, cuando una tierra es fertilizada, nada más cierta cantidad de agua sustancia y después ya se contamina. Por el exceso, porque como digo, le pones fertilizantes para que se mantenga la nutrición, pero llega un tiempo que es demasiado, no lo alcanza a procesar de manera natural, entonces se termina dañando. O el hecho de que le pones concreto, el mismo cemento, todo eso va quitándole propiedades a la tierra. Si se dan cuenta en las áreas de construcción, regularmente la tierra o en ciertas capas está como que más grisecita e incluso está más dura. Por decir, aquí tenemos una tierra limosa pero a cierta profundidad, que es la tierra como que grisecita, tiene cierto grado de humedad porque se supone que aquí en Monterrey hay mucho más acuífero subterráneo, pero pues no está controlado. Como les digo, si te vas a las zonas de por donde está Chipinque o donde está la Estanzuela, la tierra es mucho más húmeda y mucho más fértil, es mucho más dada que tenga mayor cantidad de vegetación, por eso también hay mayor cantidad de animales naturales de esa zona. Y cuando es fertilizada con materia orgánica es diferente. Sí, es menos dañino. Entonces no es lo mismo que le pongas abono o composta a que le pongas el fertilizante artificial o químico. Nutre más rápido la tierra, pero también al mismo tiempo termina afectando el pH, la degrada, cada vez se va haciendo menos viable. Por eso también se tienen que modificar las plantas a nivel químico para que se sostengan en ese tipo de tierra. Les daba el ejemplo en biología que no es el maíz original la misma forma que el maíz que tiene ahorita. De hecho, el maíz original está como de ese tamaño, súper chiquito. A diferencia del maíz normal que tenemos y las variantes que hay. Lo mismo con la naranja, el plátano, ni se diga, el plátano original también está mucho más pequeño la forma. Muchos de los alimentos originalmente no se veían tan apetitosos como ahorita. Si buscan una imagen de un melón, de una papaya, incluso de un coco, bueno, el coco no ha tenido tanta modificación. No. Pero bueno, a ver, habíamos dicho qué minerales están en las rocas. Hablábamos de meteorización. ¿Qué era la meteorización? Que no le quiero rayar aquí, ahorita no sé que se lo rayé, pero... No. Ya está. No es donde se van haciendo más grandes las piedras, según se van juntando. En ciertos niveles de compresión, sí. A ver, ¿me gusta la definición? Los espero. Meteorización. Aquí está la palabra. Minerales del suelo, de las piedras, ¿no? ¿Qué dijo? Un proceso de descomposición de rocas y minerales que se encuentran en la superficie terrestre. En este caso es al revés, lo que tú dijiste es cuando se compactan varias piedras. Aquí en este caso se van separando en piedras más pequeñas, se van haciendo más individuales. En este caso se va separando lo que es la roca como tal, de cierto tipo de metales, de cierto tipo de partículas que pueden estar dentro de la misma tierra. Por eso se hacen las cuestiones de minería. No es lo mismo el carbón orgánico que está dentro de las minas de carbón que el carbón vegetal que se hace con el proceso de quemar la madera, luego taparla con tierra para que se haga el carbón duro. Que también ese tipo de procesos ayuda a que la tierra se nutra. Regularmente al lado de las carboníferas, o sea que hacen el carbón vegetal, hay lugares de plantación, por eso ayuda, como les digo, que también se siga alimentando. Entonces, meteorización habíamos dicho que es, tómalo como concepto que puede venir de pregunta de examen. Ese proceso de descomposición. Es un proceso químico que implica la descomposición de una capacidad de metal metálico sobre una superficie de un objeto o material. Eso dice metal. Descomposición. Pero hay varios tipos de metalización. ¿Vale? Hay varios tipos de metalización. ¿Metalización o meteorización? Metalización. Sí, hay varios tipos dependiendo del metal que estamos trabajando o del que queramos. Porque muchos van a tomar más tiempo que se produzcan, tiene que haber cierto tipo de metales y depende si son producidos de manera orgánica o si son de manera artificial.
una aleación. Exactamente, o sea, todo, si es una aleación, es proceso externo, no entra de manera natural. Sí. Aquí dice que la temperatura, presión y humedad es lo que hace que se descomponga. Va a favorecer algún tipo de metales, sobre todo, a que se mantengan en ciertos niveles y ciertas capas del suelo. Habíamos dicho que, por decir, para que se cree un laminante tiene que estar a cierto nivel de profundidad para que tenga cierto grado de presión, y originalmente es carbón como tal, carbono orgánico, pero tiene que estar a cierto grado de profundidad. O sea, las presiones son las que terminan generando los diamantes. Bueno, originales, digo originales porque está el diamante artificial, que regularmente es material presurizado de manera controlada, entonces un poquito más económico. Por ejemplo, en las carreteras, cuando se desprenden las rocas, es la metalización. Porque están expuestas a aire intermedio, entonces esta condensación que tenía el material se va erosionando y se va separando. Acuérdense, todo lo que nosotros ahorita vemos como montañas en algún momento estuvo sumergido bajo agua. O había otras capas. Entonces también el mismo proceso de traer material para hacer el cemento, todo eso, es escarbar en las mismas montañas para sacar ese material. ¿Alguien vive aquí cerca de algún cerro? Yo vivo aquí en Santa Luz. Bueno, hay varias zonas de esos cerros donde están fábricas de Cemex, que donde ahí hacen la extracción del material para sacar el cemento. Por ejemplo, el Carmen hay una montaña que tiene como que la mitad así partida, Sí, pues es donde están sacando todo el material y todos los minerales, pero acelerando el proceso de meteorización que se haría naturalmente, pero de manera artificial. Entonces, por eso las montañas muchas ya están como que se les ve el huecote donde ya sacaron el material. Digo, eso pasaría normalmente a través de los años de manera natural, pero pues aquí es de manera artificial. Ocupo rápido el material y si no espera que se caiga, pues si no se va a poder. Es como lo que decíamos del proceso de crear la arcilla. O lo que es el adobe, regularmente es material que es de cierto tipo de suelo, que mantiene cierto grado de humedad, pero si se somete a calor y mezclado con ciertos tipos de elementos vegetales, termina creando como que el lodo sólido, o lo que decíamos del ladrillo rojo. ¿Qué también enriquece eso? Bueno, los restos de materia orgánica o inorgánica, la descomposición de cierto tipo de animales o objetos que están dentro de él. Por eso muchos dicen, ¿cómo se crea la composta? Regularmente son desechos de comida y otro tipo de desechos que se generan en un solo espacio, se mezclan con tierra para que se enriquezca y luego ya se crea lo que es el abono como tal. Ya luego desechar la tierra para que se vuelva a alimentar. Y bueno, de ahí después de los procesos habíamos dicho que se crea lo que es el petróleo a cierto grado de profundidad con mismos desechos orgánicos. Dinosaurios sí, porque para lo que ahorita estamos, para que nosotros nos convirtamos en petróleo con cierto proceso, van a pasar miles de años, entonces se va a acabar primero antes de que nos podamos convertir en eso. Y aparte tiene que ver con ciertos procesos muy específicos de ese material que había en esos momentos. Ahorita probablemente nos voy a crear ese mismo material en miles de años. Digo, no vamos a estar para saberlo, pero es lo que se propone de la teoría científica. ¿Dudas desde aquí? Luego van a hacer, les va a decir así como el maestro de que le echen ganas. Porque creo que los vio muy empinados. Qué fea costumbre. Luego llegan a otros niveles y van al examen y se me caen en crisis, eso no está chido. Por eso es que la práctica Es corrupto. Que fue ese ataque de risa medio extraño. Ok, elementos que van a participar: el agua y el aire. Como les digo, van a transportar nutrientes, van a ayudar en la parte de la disorción.
va a ayudar a que se genere cierto proceso de erosión de manera natural. Como les digo, también la parte de la filtración del agua va a ayudar a transportar los nutrientes de manera más eficiente. O sea, el agua seca para que genere los poros, porque se da cuenta cuando la tierra está muy árida y ventea mucho, se seca mucho más rápido, entonces se erosiona muy pronto. Pero esa misma erosión también ayuda a que cuando hay agua se transporte más rápido, sobre todo si son el tipo de tierra que no es muy dada a producir o mantenerse de color oscuro. O sea, la tierra semidesértica, como la que tenemos aquí en el estado, es de ese tipo. Se erosiona y es un proceso natural para que cuando hay humedad se absorba mucho más rápido. Pero necesita que pase ese proceso. ¿Cómo se nutre? Ya lo hemos dicho. ¿Qué necesita la tierra principalmente? Nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Se acuerdan de las fórmulas que habíamos dicho? ¿Cómo se representan a nivel químico? Un NO2, un CO2, en el caso del dióxido de carbono, pero aquí en el nitrógeno es el NO, en el fósforo. ¿Segura? Es pregunta porque puede que te venga en el examen. A ver, esta fórmula, ¿qué elemento representa? Y te va a poner nada más. Ustedes no llevaron esta tarea. Y la presentación pasada estaba anotado ahí. Si le tomaron foto, ahí viene. La P. ¿Cómo se llama donde viene todo? ¿Entonces la tabla periódica? La tabla periódica. A ver, ¿quién me dice la del fósforo y potasio? Fósforo, potasio, perquilo. No, bien. ¿No llevan ningún número? Porque si llevan como un numerito. No, sí puede, porque tiene que ver con las moléculas que están componiendo. ¿El 15 no es? No, es la pura K. No, K2O ya estaríamos hablando de otro elemento. Acuérdense que algunos se combinan. Tabla periódica. Digo, que aquí estamos buscando tabla periódica, por eso contesté. ¿Qué dice? Pero. No sé, ¿cuál elemento estamos usando? Nitrógeno, fósforo y potasio. Es que Ya está. una pero Uno. Y acá está la K también, pero pues está solo también. Es literalmente sí, son las moléculas que van ahí. Depende si está arriba o abajo. Sería acá, porque dependiendo de dónde están las moléculas. Si se va abajo, se va arriba, es como se ve ya a la hora de que tú lo revises, por decir. El H2O, las moléculas están así. 2 moléculas de hidrógeno. Pero bueno, te podría decir.
Así se ve el enlace, por eso se acomodan así. Por eso les digo que depende de dónde vaya el numerito, es donde esté la molécula. Desde el H2O van dos hacia abajo y luego una hacia arriba. Por eso si el número va arriba o va abajo. O sea, cómo va el enlace dependiendo de Aquí ninguno viene abajo. No, eso es cuando ya se combinan con otros elementos para formar. Porque ese es el material tal cual. Ya aquí estamos hablando por Individual. Individual, estamos hablando de la pura. ¿Qué era todo? A ver, pasa de la clase. Lo debería de pasar, pero cuando tenemos un poquito menos de tiempo. No, el no, A mí me gusta que pasen, hacer más dinámica la clase y les ayuda a ustedes también a reportar. Pero como no podemos hacer eso, por eso mejor les pregunto, a ver, busquen, chequen, más porque de repente no se lo llevan de tarea, o no anotan nada. Digo, los que ya se cumplen en el librete los voy apuntando y ya las llevan de tarea. Nada, tan digo. Está bien, tú no vas a batallar para repasar notas. Ok, cuestión. Cosas principales para las plantas, dijimos que eran esto lo que se requiere en la tierra. Lo principal, los elementos necesarios para que la tierra sea relativamente fértil, principalmente es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. ¿Okay? Si la tierra tiene mínimo esos tres, puede cultivar cierto nivel de plantas. Y no hay tanto problema si el pH es alto o bajo. Ya si tiene demasiada alcalinidad o si es demasiado ácido, estos probablemente no van a aparecer en la tierra, por eso se checan los niveles, o se hacen las pruebas de fertilidad de la tierra. Mientras presente eso, ya le vamos a dar. Sí, la presentación se los vamos a dar. Y les vamos a dar también un documento donde viene todo eso más a detalle, así como les mandé lo de biología, que algunos se revisaron, otros probablemente ni le han dado la. Pero yo estaba haciendo el regulación de basta. Pero para hacerlo sin la o hay que hacerlo con la presentación que nos mandó. Ok, es que ustedes saquen información. O sea, yo les voy a mandar la presentación donde viene como que la idea más importante y ya de texto se van a puntos súper específicos. Profe, ¿nos mandaste un foto de eso? Sí. Bueno, a ver, rápido, también me ando peleando ahí con ustedes. Se comen cada cosa. Mire, profe, usted dice que no hago nada. Un renglón. No, Está bien, así de. Es que tú te orientas en cuanto que yo les pongo. Bueno, pues sigamos al siguiente punto de composición de la materia, quienes participan, hongos, bacterias, organismos mismos de la tierra. Ya habíamos dicho que cierto tipo de hongos en cierto tipo de tierra van a ser más fértiles y van a ayudar a que recupere cierto nivel de alcalinidad la tierra, cierto nivel de pH. O sea, los hongos debe de haber en los entornos porque significa que hay cierto nivel de humedad, entonces significa que la tierra es bastante fértil. Lo mismo pasa por decir, ejemplo, cuando hay el maíz que tiene demasiada humedad, le sale un hongo en específico, que es comestible, pero significa que la tierra todavía es bastante fértil. los champiñones. En el maíz sí, No, o sea, que es un hongo. en el maíz se llama huitlacoche. No, ya sé, pero yo sé de champiñones. Ajá, regularmente por decir, cuando se hace la siembra controlada, se planta, se deja que salga el hongo, por decir cierto tipo de champiñones que puedan ser comestibles, se recolecta ese champiñón y luego se vuelve a sembrar. Entonces por eso se da como que esos espacios de tiempo. ¿Y en qué momento aparecen los hongos alucinógenos? ¿En qué momento aparecen los hongos alucinógenos? En ciertos sectores, no aparecen en cualquier sector. Tiene que haber unas condiciones muy específicas de plantación para que se den ese tipo de hongos.
Regularmente. naturalmente o Se da naturalmente, no se dan artificialmente. Entonces, por eso regularmente cuando vas a ciertos lugares de ayahuasca, cosas del estilo, te dicen que solo tienes que ir a buscar, pero si te das cuenta, la mayoría de esos lugares son lugares tipo selváticos, porque tiene que haber más cantidad de humedad para que se den ese tipo de humedad. Entonces, por decir, eso no te lo vas a encontrar en un rancho o en... Pero bueno, si hablamos de que hay una buena espacio para plantar elementos. Ahí estaba lo que me decías tú, lo del intercambio catiónico, así se le pone CS. No, lo del intercambio catiónico puede que te pregunte que cuáles son las siglas que le identifican. Sí, que va a permitir que los iones se adhieran al piso, regularmente se dan por el intercambio de agua, las mismas partículas del aire o incluso el material que quede en el piso. ¿Cómo se puede dar este proceso de manera artificial cuando se queman las plantaciones? ¿No sé si han dado cuenta que hay lugares donde hay siembra que le prenden fuego? Es para eso, para que se vuelva a generar la persona, para que se intercambie. El mismo fuego como va a quemar y va a soltar un poco más de material, entonces ayuda a que los sistemas estructuras de los tipos de suelos: arenoso, facilita el drenaje, o sea, el agua fluye mucho más rápido pero no tiene nada de retención. Por lo tanto, no se pueden tener tantos nutrientes, se va a hacer más difícil plantar. Si se dan cuenta, los lugares arenosos como las playas tienen rara vegetación, o el tipo de vegetación que tienen no es muy variada, o sea que probablemente son palmeras o otro tipo de plantas. Y pues igual en el desierto, ¿qué tipo de plantas prevalecen? ¿Por qué? Porque pueden retener agua de manera natural y no necesitan más. De hecho, por eso dicen que si te regalan un cactus y se te muere, está fatal para las plantas. mi señora. No regalen rosas, chicos, regalen cactus. Si se le muere a la persona, corran de ahí. No puedo cuidar un cactus, esas cosas. Es correcto, ¿verdad? Entre teoría. No, pues es que el cactus está hecho para lugares súper rudos, entonces. Si se muere el cactus, no tiene responsabilidad. No tiene responsabilidad de nada, o sea, el cactus le pones agua cada 6 meses y sobrevive. No está, solamente un tipo de plantas que están hechas para durar en lugares donde hay poca humedad, que retienen humedad por sí mismas. Ahí también estás ya. Por eso les digo, acá se le pone agua cada 6 meses y ya te excediste a lo mejor. Estructura y tipo de suelo. Esos son los principales. Tiene que ir la parte. Ok, ¿dudas del suelo arenoso? Ok. Filtra el agua súper rápido, por lo tanto, batalla mucho para detener nutrientes. Regularmente, como les digo, el tipo de plantas que van a encontrar ahí en ese tipo de elementos son cactus, nopales, todo ese tipo de plantas que no requieren tanta humedad. ¿Y cómo se hacen los oasis? Son agua subterránea. Y antes la arena es absolutamente limitada, entonces es potable. Sí. Los oasis sí. Pero si se dan cuenta, en ese tipo de estructuras, en ese solo espacio alrededor, es como si fuera una mini playita y nada más en ese espacio y vegetación. Sí, cierto.
porque es donde se alcanza a retener cierto nivel de agua, entonces permite que se prolifere cierto espacio de vidrio. Pero regularmente es un río subterráneo que tiene esa salida. O sea, por eso muchas veces se dice, si es un oasis artificial porque encuentras el río, le da salida hacia arriba de manera artificial y se crea ese espacio de oasis. Suelos arcillosos, ya habíamos dicho, esta tierra que alcanza a retener bastante agua, se mantiene los nutrientes, hay cierto grado de filtración, pero batalla mucho para que el aire seque y esa cuestión de humedad. O sea, son suelos como que muy pantanos. Pero permite la compactación, regularmente está cargado de un poquito más de materiales un poco más pesados. Suelos francoarenosos o limosos, regularmente es una mezcla de todos los suelos anteriores, o sea, un suelo arenoso, arcilloso, contiene bastante material, es más práctico en el sentido de La tierra negra. Ahí sí no, ahí no es tierra negra. ¿Todavía le falta? ¿O no tiene nada que ver con los? Miren, para irnos más sencillo, suelo arenoso, suelo arcilloso, aquí sería el francoarenoso y acá estaríamos hablando ya del suelo limoso, que ahí sí sería la tierra negra, el limoso. ¿Cómo cuántos metros? Aquí nomás es un ejemplo, esto no tiene nada que ver con la profundidad exacta, sino es un ejemplo de los tipos de cada uno. Es que a lo mejor no solo cuando cuentan una nube en la playa. Y las palmeras que son. Y las palmeras que son. ¿Cómo ya no? Es que dice Alex. Un árbol en la playa, pues como hay agua, se le va a caer. Pero eso lo dijo Galo. No, pero no. De hecho, te das cuenta en las orillas de la playa, específicamente en las orillas, que hay una vegetación, hay mucho antes, porque en ese espacio, antes de la playa, el agua está demasiado arenosa, incluso la humedad que retiene es más abajito. O sea, arriba se seca de volada. De hecho, de la ola pasan como un minuto antes de que regrese la otra ola y ya se seca por completo. Sí. Entonces es porque es un suelo demasiado arenoso, no retiene la humedad. Nada más lo que está ahora sí que es sobre la mera orilla, que se mantiene húmedo constante, eso sí tiene cierto nivel de humedad, pero lo de arriba donde llega el último golpe del oleaje. Pero como que el agua del mar no es para... Beber no tiene que ver un proceso químico que en este caso puede ser por mediante filtración o mediante evaporación y condensación. No, para pensar para lo mismo, el agua del mar no sirve para cultivar un árbol que todo seco. Sí, no, porque por decir, toda esa humedad, la tierra la absorbe hacia los espacios donde ya no está tan arenoso, entonces es una humedad que la sal ya se filtró en el pedazo arenoso, por así decirlo. Entonces, por eso se dan cuenta que toda la vegetación está un poquito más hacia atrás. No vi Cancún de ella. Pues es lo mismo, sacar los casos de la toalla, no toda la nos va a hacer memorizar la fórmula seco. deberían, Pero si difícilmente le llega es para no memorizar. duda de ahora sí que hablaba de esto, tiene que ver con los horizontes del suelo. Ahí sí tiene que ver con los grados de profundidad. Aquí nada más son ejemplos de suelo. Busquen esto, horizontes del suelo, sí les debe de aparecer de dónde es donde está la parte de la planta, dónde está la parte vegetal, dónde ya está más seco, dónde están los minerales. Son estos niveles. O, que es donde está la plantación, A, B, C y R. Así búsquenlo, les debe de aparecer.
salió otra que es la de D/R. Ahí eso sí sabes. Salió que son 5, ¿verdad? Ajá. O es donde está todo lo vegetal, al grado de raíz, la raíz de regularmente va un poquito más abajo. Espero que les haya salido una imagen donde llega plantación, porque hay algunas que no viene lo orgánico. Uno es de 10 centímetros, otro de 10 a 30, otro de 30 a 60, otro de 120. Entre más profundidad, en uno de esos, que es la R, hay una que se llama roca madre. ¿Sí les aparece esa parte? En el 5. Son de roca. La 6. Es la que se encarga del proceso de filtración final de todo el material que está ahí en esas capas. Si se dan cuenta, esas capas a nivel de suelo es como si fueran los filtros del agua. Lo que tú pones arriba lo va filtrando en cada uno. El último horizonte de filtración viene siendo la roca madre, o es la parte de donde hay piedra en el suelo. ¿En tu casa nunca han construido que hayan escarbado para hacer zapatos o algo? ¿Alguien les ha tocado ver esos procesos? Sí. Regularmente la primera tierra se ve un poquito más húmeda, luego ya hay como que tierra gris, luego de repente salen las piedrotas. Bueno, ahí estamos hablando de la tierra madre, estamos hablando ya de un metro y medio más o menos de profundidad. Este viene siendo la roca. Eso viene siendo la roca madre. Es correcto. Si hay ese tipo de separación de suelo o esos horizontes de suelo, significa que si se le diera suficiente nutrición al suelo, sería apto para sembrar. Les dicen que le salen 6, ¿cuál es el sexto entonces? La roca. ¿Cuál Sale, parece ser? sale orgánico, único, iluvial. En las últimas 4 aparecen como fragmentos. Es iluvial e iluvial. No se vayan tan lejos. ¿Cuáles pueden venir en pregunta general? O, A, B, C y R. Si se dan cuenta, se brinca el D, pero se brinca el D porque uno de esos lo podemos contar, que viene siendo el DR. El D no viene la D. No, A, B, S, C, A, E, B, C, R. lo puedes juntar con la R, porque el DR es la misma capa. Realmente es como esta separación de donde está la roca madre y ese fragmentito de tierra que todavía se ve diferente. Pero por cuestiones generales, como lo manejan, se brincan del C a la R. Ok, entonces acuérdense, vamos a ver los que puede venir de preguntas, tipos de suelo, que son 4: arenoso, arcilloso, francoarenoso y limoso. Las características ahí están de cada uno. Y que puede preguntar, tipo de horizontes, las capas, que son estas, pueden venir por letra. Hasta ahí, vamos bien. Como quiera, ya les dije, les voy a entregar un documento donde viene todo esto más detallado. Pero si se los doy y les digo lo lean, no lo van a leer ahorita. Para que sea muy difícil lo lean. No es la misma presión. Sí. Nada, que ya me la hacía, si yo también lo hacía. ¿Para qué leo? Si como que ya lo voy a presentar, mejor ese día lo estudio y a lo mejor y creo que me lo aprendo. A veces funcionaba, a veces no. Ya presenté, ya no lo voy a cumplir. Lamentablemente son un chingo de preguntas, son 46 preguntas por cada uno. ¿Estoy diciendo una mentira? Son 46. Pero de esos 46 es todo lo de biología, todo lo de química, todo lo de física, todo lo de... ¿No les han dicho cómo vienen separados? No. Sí hemos presentado, pero... No, lo que han presentado individual, pero son varios. Ahorita les digo cuáles son. Ay, no. Nos interesa ver. O sea, ¿Tienen las respuestas de una vez? No, respuestas no tengo. era lo chido. Ni modo, así es la vida. No tiene nada.
Entonces, puro de todo lo puedo comprar solo. Mira, son 46 preguntas de matemáticas, 46 de ciencias experimentales, 46 de ciencias sociales, 46 de humanidades y 46 de comunicación. El detalle es que, por decir, en matemáticas, todas las preguntas van a venir de álgebra, aritmética, cálculo, trigonometría y estadística. Pues eso ni lo vimos. Van para allá. De ciencias experimentales son física, química, biología y ecología. O sea, esas 46 preguntas van a abarcar todos esos temas. Como te puede que te pregunten del suelo en el examen, como puede que no te venga ni una pregunta que tenga que ver con él. Eso es lo complicado de ese tipo de exámenes. Por eso les digo, o lo pueden estudiar o no. Como puede que venga, como puede que no, porque cada examen es diferente. Creo que les mandan 5 o 6 tipos de exámenes diferentes. Entonces, Tienes que documentar. pues es que espero que en un examen. Si fueran en exámenes secuenciales, porque sí hay maneras de llevarlo así. Entonces, es en eso. Y en ciencias sociales van a ver historia, derecho, sociología, política, antropología, economía, administración, literatura, filosofía, ética, lógica y estética. Leo, tranquilo. Yo no puedo que como 4 veces vamos a hablar todo esto. En humanidades van a ver lectura, expresión oral y escrita, taller de lectura y redacción. O sea, reglas gramaticales. Y comunicación, lengua original del español, tecnologías de la información y comunicación. Aquí no va a tener otro. Aquí lo veo el próximo año. Oye, yo por eso agradezco que pasé la prepa pronto antes de que me metieran las. Aquí lo que son 17 materias las que están ahorita en la prepa, creo. ¿Vas a meterlo más, no? Sí, antes eran nada más 3. En la 1 no eran 3, yo llevaba 6 y 6. O sea, cada 3. No, la neta prepa. Ah, bueno, no, quién sabe. Ah, no, ya ves que estoy hablando de aquí. ¿Ya? No sé qué Y aquí no sé cómo termina exactamente. O sea, que haya cambiado en sus planes, porque sí hubo un cambio de los exámenes que les mandaban antes. Exacto. Entonces también por eso esta parte de, es que antes creo que incluso el tiempo para prepararse por el examen era menos. Antes era como que, a ver, te inscribiste, aquí está tu guía, hay clases, si quieres vienes, si no, te programamos el examen. Hace varios años, estoy hablando de eso, porque la prepa ya tiene mucho tiempo. Pero como vieron que muchos salían bien, nada, se les mejor de esto. El sistema modular, sí, pero llevaba 6, porque yo no llevaba 6 modularmente en la prepa de los. Estoy hablando de hace mucho, antes sí era más. Por eso aquí también hicieron varias cosas. O sea, que es que nos habían dicho que nos iban a dar una guía. Sí. Lo que pasa es que también te voy a decir por qué. Porque muchos les dan la guía, y como te digo, decían, hombre, yo lo estudio, yo me lo macheteo un día antes y luego viene y presentaba. Entonces se da cuenta que si escribían 100 y de esos 100 pasaban 5. Muchos se llevaban los 2 años que estuvieran en la prepa normal, pues no pasaban. Por eso les daban la guía antes, pero muchos les daban la guía y es, yo vengo hasta que vengo con el examen. Pero nosotros ya no va a haber guía. Ya no va a haber guía, entonces. Pues es que te digo, les daban la guía y salía bien tocado. Pero no pensaban que siempre lo han dicho que si estudia las guías ya le pasan los exámenes. Pues ya, se va acercando la fecha. No, pero, o sea, Aquí están tus guías. O sea, clases sin guía. Pero en una guía de Puras ideas clave de posibles preguntas que pudiste. Entonces, como que te viene, por decir, una historia. Segunda Guerra Mundial, fechas importantes. Ejércitos que participaron, aliados y electos. Por decir así, te viene como que la idea, respuesta, idea, respuesta, idea, respuesta. Pero es bastante importante. Hay gente a la que sí le sirve y no tiene ningún problema para salir así. Pero ahí están saliendo. Si así explicándoles y con guía, batalla, ahora imagínate si nomás les sueltas la producción. Entonces, la idea es que ustedes estén aquí en estas clases para eso. Bueno,
Dinámica del suelo, en ruedita, porque así se entiende un poquito mejor. ¿Qué define primero cómo va a estar la cuestión del suelo? El clima. ¿Qué tan rápido se erosiona? Esa materialización habíamos dicho que se va a dar por diferentes elementos: humedad y aire. ¿Okay? Y la actividad biológica que esté ahí, si hay microorganismos, la siguiente parte, tipo de plantas que hay ahí, hongos que decía que el compañero que estaba buscando los sinógenos, eso nomás tienes que buscarlos en selva y ciertos lugares de aquí que no te voy a decir. También se encuentran en Facebook. Ajá. ¿Mande? ¿También qué? No, ahora expones la idea. Que también se encuentran en Facebook. Sí. A ver, ¿de cuánto? Y la otra. No es cierto. Ahorita todos vomitando en el baño. Nada, bueno, sí, desayunaron. Sí. Ok, relieve y topografía afecta la distribución del agua y la erosión. A ver, ya hablando de hongos, por eso es bien difícil en ciertos entornos cultivar las plantitas de marihuana, no donde quieras tener. Ya que para acceder a más interesa todo. Dependiendo del tipo de tierra, el tipo de cogollo que te va a dar, cómo se va a fomentar, qué tanto aire, qué tanta agua, qué tipo de tierra. Por eso es bien importante que cierto tipo de plantas se mantengan a cierto tipo de grado de humedad, sol y exposición. Para los indoors. Vas a gastar mucho en la para tus árboles. Y luego si sale macho, ya, casi sí. No, porque lo te da el papo. Roca madre va a determinar qué tanto se descompone el material, porque esa roca madre obviamente con los procesos de filtración cada vez se va a ir erosionando más, o se va a ir quitando erosión dependiendo de qué tan tóxico o qué tan erosionado esté el material. Por eso de repente decimos, porque hay rocas super lisas a cierto nivel de la tierra o están super porosas, depende del material. Si todavía está porosa, significa que la tierra todavía tiene un buen nivel de erosión. Si ya se puso super lisa como roca de río, es que ya perdió esa parte de poder filtrar el material hacia la parte más profunda del subsuelo. O sea, donde está la roca madre, dependiendo de qué tipo de roca madre no salga, va a depender de qué tanto el suelo bueno filtrando materiales. Y bueno, la cuestión del bendito tiempo. Entre más pasa el tiempo, qué tanto se recupera, qué tanto se desgastan y qué tanto va a permitir que se filtre en el material o se vuelva a bajar. ¿Okay? Puntos súper importantes en los procesos de formación y dinámica del suelo: clima, organismos, relieve o topografía, el origen de la roca madre y el tiempo. Ahí no entra la temperatura. ¿Vale? Ahí no entra la temperatura. Si son zonas muy áridas, obviamente el suelo se va a erosionar más. En la cuestión del clima es eso: aire, agua. ¿Qué afecta la cuestión del aire? ¿Cómo rápido se evapora? También la cuestión del clima, que lo veremos en los libros del agua. Fuentes de contaminantes: uso intensivo de fertilizantes, químicos en la agricultura. Ay, güey, se ve bien feo. ¿Por qué pongo la imagen? Porque se ve chiquita la letra en la presentación. No te lo regreso. Tú por eso no te apures. Desde que un ejemplo detallado de la imagen como otro. ¿Qué pasa, güey? Te ayuda a hacer las presentaciones. El de pack, claro, tú, sí, no, no me acuerdo de él. Ay, es para no regresar la imagen. A mí me gusta el Sí, pero ahora es muy fácil. Entonces esa es la. Ok, ahí están las principales fuentes.
lo básico del mismo proceso de plantación, los fertilizantes, químicos en la agricultura, vertido de materiales, o sea, todo el material químico que se vierte, inadecuado a residuos urbanos, derrames de sustancias tóxicas, todo eso va a terminar alterando el pH, que es lo que sigue abajo. El intercambio catónico se va a afectar, que es lo que decía el compañero. Y hay reducción de actividad microbiana, o sea, de repente ya no se van a producir honguitos, la planta va a tardar más en crecer. O si las aguas subterráneas se ven afectadas, también va a afectar la cuestión de la plantación. Por decir, muchos desechos tóxicos se vierten en ríos, y muchos de esos ríos realimentan o alimentan cierto tipo de tierras. Entonces, ¿dónde lo vamos a notar el principal proceso de contaminación del suelo? En el pH. Si es muy ácido o si es muy alcalino la tierra, entonces vamos a saber qué tan viable o qué tan contaminada está para mantener cierto tipo de cultivos o cierto tipo de material. Como les digo, si se dieron cuenta que ahorita van a plantar unos árboles, primero escarbaron, le estuvieron echando cosas, estuvieron arreglando para que la tierra se viera negrita, porque regularmente está igual de árida que la que está aquí afuera. Ok, procesos de los que podemos trabajar para purificar la planta. Remediación, o que es poner cierto tipo de plantas en el suelo para que recuperen ese tipo de procesos. O sea, voy a poner una planta externa que no es de ese elemento para que pueda limpiar de manera natural. Obviamente lo voy a tener que remover en algún momento si quiero volver a plantar, pero que se mantenga. Por eso lo que les decía, ok, en cierto momento planto ciertos tipos de cultivos, los quito, cosecho y vuelvo a poner unos nuevos. ¿Tienes un ejemplo de eso? Ahí está. Algunas especies de sauce, girasol, por eso se han dado cuenta en ciertos plantíos, de repente es como que tienen cierto tipo de cosecha, y luego de repente hay otros girasoles. Lo dejas 1 o 2 años para que se mantenga, y luego ya de ahí cambias esa parte. ¿Por qué la...? ¿Dónde está? Para que ya tienen la actividad, estaba checando el horario. Pues sí, ¿qué le toca al maestro? De 11 a 12, se supone que ya lo van a en parte sí, pero muy pequeño. o sea, en muy pequeña parte porque el cuerpo humano no está hecho para mantener cierto nivel de metales pesados, pero sí te ayuda en la cuestión de la digestión. O sea, lo que son cierto tipo de semillas te van a ayudar. Sí, María Roberto, soy yo. Yo pensé que era el que ¿sabes? Sí. ¿No está muy grosero eso o si lo hace de Es que ya es grande, ya es como que A lo mejor no va a ser la visa de es correcto. Yo lo hago por educación. Lo que pasa es que es la costumbre, pero en la universidad o el prepa regularmente nada más es maestro, voy al baño, o sea, no es, voy. Esto ya es cuestión tuya. Ya, es cierto que en la universidad no hay descanso. No. ¿Y sales? ¿Cómo? ¿Son 6 horas? Sí. Cuando en una charla, no comes. Sí, comes en tu casa. Si tienes una hora libre, Si tienes una hora libre, vas y comes algo, pero regularmente lo básico vas, compras una coca y es la que te acompaña. los chilaquiles del río. Ahí tienes otra opción. Bueno,
Técnicas de recuperación del suelo, cuando el suelo ya está bien verdeado. Pues sí, es uno de los elementos que podemos utilizar. Poner otras plantas para que se recupere el suelo, bioremediación de manera natural. Sí, sí lo mantienes durante cierto tiempo. Obviamente, estos procesos son de perdido mínimo un año que se mantenga. O sea, pones la flor de girasol, esperas a que crezca, que se vea fértil, obviamente sigues regando el espacio y luego ya lo retiras con otro tipo de plantación. Empieza desde que la girasol está en su punto chido o tu punto máximo es que ya lo puedes retirar, que como digo, regularmente es al año y medio. Si es en tu caso, de ahí lo plantas en un año, lo quitas y ahí puedes plantar lo que tú quieras. Lo que pasa es que el girasol es un tipo de planta que también va a proliferar en tipos de suelos medio áridos. Como va a ayudar a que se mantenga cierto nivel de humedad, va a permitir que se desarrolle. O por eso muchos plantan sauces, para que también se mantenga. Mi pedacito está limpio, el pedacito está fuera de la casa, no chinga nada. No, al contrario, le da cierto espacio, pero obviamente el espacio tuviese que va a estar ahí relativamente estable para poner cierto tipo de plantación. O sea, los árboles dejan como de más. Mientras mantengas, por eso muchos ponen girasoles y en el mismo espacio, en lugar de quitarlos, ponen los plantas para que se siga ese proceso. El único detalle que también va a proliferar que se dé otro tipo de zacate en ese mismo espacio. Entonces, muchos lo único que hacen es mantengo los otros zacates que ya salen naturalmente más pequeños, mantengo el girasol y el árbol que quiero que esté. El de bioremediación es microorganismos que pongo yo en este entorno, regularmente los materiales de composta, o sea, fertilizante natural, composta natural. Las hojas secas, las cáscaras de plátano, todo ese tipo de elementos se generan en composta para que sea un fertilizante natural en lugar de un fertilizante externo, que viene siendo en este caso la composta de excremento, se hace composta de alimento para que sea más nutritivo para la tierra. Los son las cáscaras de plátano, las cáscaras de aguacate, el aguacate puro huesito. Cierto tipo de semillas son las que se meten en esas compostas, se pulverizan y se ponen en la tierra. Regularmente lo que permite que la tierra se mantenga durante más tiempo. Uno lo tiene que hacer, o sea, si pones la cáscara de plátano, no lo tienes que hacer. Regularmente es cáscara de plátano con un poquito de tierra, lo dejas tapado, incluso dejas que se hagan cierto tipo de gusanos para que se descomponga más fácilmente. Gusanos de mosca, regularmente. O sea, lo dejas abierto, unos 4 o 5 días y ves que hay moscas, ya lo tapas y ya se hace este tipo de material. Eso así lo fabricas de manera natural en casa. Y esa es tierra composta, pero lo debes de dejar cierto tiempo. Como te digo, lo dejas destapado para que entren las moscas, dejen hacer material. A los 4 días lo remueves. Y luego ya son las enmiendas químicas, ya es echarle material químico, que sí es más dañino, pero va a ayudar a la gente. ¿Sí? Esas técnicas de limpieza de tierra. Siguiente tema, aire. Vamos a empezar por la cuestión de la atmósfera y luego vamos a pasar a la. Ok, hasta aquí dudas.